En el episodio anterior hablamos de algo que mucha gente nunca se atreve a decir en voz alta. Un narcisista no se enamora de ti, se enamora de lo que tú le devuelves. Pero hoy vamos más lejos, porque hay algo que duele aún más que eso. Cuando desapareces de su vida, cuando por fin te vas, o cuando ellos se van, esperas que te extrañen, que sientan tu ausencia, que al menos una parte de ellos recuerde lo que tuvieron, y a veces vuelven, y piensas, lo ves, sí te importaba, pero lo que vuelve no es amor, es necesidad, y entender la diferencia va a cambiar todo lo que creías saber sobre esa relación. En este episodio vamos a entender por qué un narcisista regresa, qué busca realmente cuando lo hace y por qué eso no tiene nada que ver con echarte de menos. También vamos a hablar del momento más peligroso de todo el ciclo, ese instante en que vuelven y todo parece como al principio. Bienvenido a Mindframe Lab, donde decodificamos los mecanismos ocultos del comportamiento humano. Esto es la serie Lo que hace un narcisista. Episodio 2. Hay una diferencia enorme entre extrañar a alguien y necesitar a alguien, y entenderla es la clave de todo. Cuando extrañas a alguien, lo que sientes es su ausencia. Recuerdas quién era esa persona, lo que te hacía sentir, los momentos que compartisteis, y esa ausencia duele porque el vínculo era real. Cuando necesitas a alguien, lo que sientes es un vacío, no el vacío de haber perdido a esa persona concreta, sino el vacío de no tener lo que esa persona te daba, la validación, la atención, la sensación de poder y control. Un narcisista no experimenta tu ausencia de la primera manera, la experimenta de la segunda. No piensa en ti, piensa en lo que tú le proporcionabas. Y cuando ese suministro desaparece, cuando ya no está la fuente de admiración, de reacción, de atención constante, el sistema interno del narcisista empieza a fallar, no porque te eche de menos a ti, sino porque necesita reemplazar lo que perdió. Y aquí está lo cruel. Desde fuera, esas dos cosas se parecen mucho. El narcisista que regresa dice las mismas palabras que diría alguien que genuinamente te echa de menos. Se comporta igual, puede que incluso llore, pero el motor es completamente diferente. Quédate, porque lo siguiente explica exactamente cómo funciona ese regreso y por qué es el momento más peligroso de todo el ciclo. Los psicólogos tienen un nombre para cuando un narcisista regresa después de haberse ido. Lo llaman hoovering, como la aspiradora, porque literalmente intentan succionarte de vuelta a la relación. Y el hoovering es una táctica, aunque no siempre consciente. Puede tomar muchas formas. A veces es un mensaje a las 3 de la madrugada. No puedo dejar de pensar en ti. A veces es una crisis repentina que solo tú puedes ayudar a resolver. A veces es una disculpa elaborada, con promesas de que esta vez todo va a ser diferente. A veces es simplemente aparecer en tu trabajo, en tu barrio, en tu vida digital. Lo que tienen en común todas estas formas es el momento en que ocurren. El hoovering no sucede cuando el narcisista está bien. Sucede cuando el suministro escasea, cuando la nueva fuente no está funcionando, cuando el vacío interno se hace demasiado grande para ignorarlo. Y en ese momento, tú eres la opción conocida, la fuente fiable, el espejo que ya saben cómo usar. El problema es que cuando esto ocurre, tú también estás en un momento vulnerable. Has estado procesando la pérdida. Quizás has empezado a sanar. Y de repente aparece la persona que fue el centro de tu mundo, diciendo exactamente lo que necesitabas escuchar. Tu cerebro no evalúa esto racionalmente, lo procesa emocionalmente y el sistema de recompensa se activa. Porque aquí está, por fin,
el reconocimiento que esperabas. Pero necesito que entiendas algo antes de continuar, porque lo siguiente es lo que marca la diferencia entre volver a como a entrar en el ciclo y salir de él para siempre. Cuando un narcisista regresa, hay algo que casi nunca ocurre, un cambio real. Las disculpas son reales en el momento, las promesas se sienten genuinas, y durante un tiempo, a veces días, a veces semanas, a veces meses, todo parece diferente, más atento, más presente, más como la persona de la que te enamoraste. Esto se llama fase de reidealización y es exactamente igual que la fase de idealización del principio, porque es literalmente lo mismo. El narcisista ha vuelto a necesitar el suministro y la forma más rápida de conseguirlo es darte lo que quiere. No es un cambio, es una reinversión temporal. Y aquí está el patrón que se repite una y otra vez. Idealización, devaluación, descarte, hoovering, reidealización. Un ciclo que puede durar años, que puede repetirse decenas de veces, que cada vuelta se siente diferente, porque cada vuelta viene con nueva esperanza, nueva energía, nueva promesa de que esta vez es real. Pero el ciclo no cambia porque la persona no cambia, no porque sea incapaz de querer, sino porque el problema no está en sus intenciones, está en su estructura interna, en una necesidad de validación tan profunda que ninguna relación puede satisfacerla de forma sostenida. Y eso no puedes arreglarlo tú, por mucho que quieras, por mucho que lo intentes. Lo que sí puedes hacer, y esto es lo más importante de todo el episodio, es aprender a reconocer el ciclo antes de que vuelva a empezar. Reconocer el ciclo no significa que dejes de sentir, significa que empiezas a ver con más claridad. El primer paso es aprender a distinguir entre los hechos y las sensaciones. Cuando un narcisista regresa, la sensación es poderosa. Se siente como amor, como redención, como la prueba de que todo lo que viviste valió la pena. Pero los hechos son más fríos. ¿Ha cambiado algo real? ¿Ha habido terapia, trabajo interno, cambios concretos en el comportamiento? ¿O simplemente han pasado unas semanas y de repente estás recibiendo lo que necesitabas antes de que desaparecieran? El segundo paso es observar el momento en que regresan. Los narcisistas no vuelven cuando están bien, vuelven cuando el suministro escasea. Si puedes identificar ese patrón, si puedes ver que el regreso siempre coincide con un momento de vulnerabilidad suya, no con un genuino cambio, eso ya es información muy poderosa. El tercer paso es proteger el proceso de sanación. Cuando has empezado a sanar, cuando el dolor empieza a ceder, cuando empiezas a recuperar quién eras, ese es precisamente el momento en que el hoovering es más peligroso, porque tienes algo que perder, porque la esperanza de que fue real es más viva que nunca. Proteger ese proceso significa no responder al primer contacto. No darles la oportunidad de reiniciar el ciclo antes de que hayas tenido tiempo de pensar con claridad. Y el cuarto paso, el más difícil de todos, es aceptar que la persona que querías puede no haber existido nunca de la forma en que tú la viviste, que lo que experimentaste fue real para ti, pero que ellos te veían de otra manera. Eso no invalida lo que sentiste, pero sí cambia lo que haces a continuación. En el episodio anterior aprendiste que un narcisista no se enamora de ti, se enamora de lo que tú le devuelves. Hoy aprendiste que tampoco te echa de menos, te necesita, y que cuando regresa no viene por ti, viene por lo que perdió cuando te fuiste. Eso duele, lo sé, pero también es liberador, porque cuando entiendes que el regreso no es sobre ti, que no dice nada de tu valor, de tu amor, de lo que merecías, puedes empezar a tomar decisiones desde un lugar diferente.
En el próximo episodio vamos a hablar de algo que mucha gente nunca llega a ver. Un narcisista no cambia, aprende a esconderse mejor. Y eso es exactamente lo que hace tan peligroso el ciclo. Sigue Mindframe Lab para no perdértelo, porque entenderte a ti mismo es el principio de todo.